Hola, muy buenos días a todas y todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en este quinto coloquio de Humanidades para la Red de Atención Primaria de Salud que organizamos desde el Centro de Humanidades Médicas con la Dirección de Atención Primaria. Como siempre, esperamos que tengan su taza de café a mano para acompañarnos en esta mañana, que nos llevará a recorrer las trayectorias del desarrollo humano a través del juego. Sí, muy buenos días, Paula, Claudia, a todos los presentes hoy día. Como todos los meses, nos complace presentar a una expositora que ha llegado de la mano de la Facultad de Psicología. Ella es Daniela Aldoné, es PhD, es investigadora docente del Centro de Apego y Regulación Emocional de la Facultad de Psicología. Aprovecho de agradecer a la decana de la facultad, la señora Teresita Serrano, por haber apoyado esta actividad y felicitarlos porque ayer celebraron 25 años como facultad. Daniela es psicóloga de la Universidad de Chile, es magíster y es doctora en desarrollo humano de la Universidad de Maryland College Park. Actualmente es investigadora docente de la Facultad de Psicología, UDD, y jefa del Laboratorio de Familia, Apego, Adolescencia e Infancia, FAIN. Sus áreas de investigación se han centrado en la relación madre-padre-hijo durante los primeros años de vida. Se ha focalizado en comprender el desarrollo de competencias emocionales, funciones ejecutivas y lenguaje en niños en entornos vulnerables y cómo madres y padres pueden promover el desarrollo óptimo de niños y niñas. Recuerdo que en los últimos 10 minutos del coloquio ustedes van a poder hacer preguntas y reflexiones porque es un espacio reservado para eso. Muy buenos días, Daniela. Te dejo a ti entonces la palabra. Gracias, Macarena. Buenos días. Si alguien se anima, yo sé que es temprano y las veces las conexiones no son muy buenas, de prender la cámara, se lo agradecería mucho para verlos y verlas. Y bueno, en la presentación de Macarena no salía nada de juego, pero les voy a explicar un poco que sí algo cacho de juego, porque cuando estudiamos interacciones madre-hijo, padre-hijo, lo hacemos siempre en el contexto de juego. Entonces lo que nosotros hacemos es observar a mamás y papás jugando con su hijo, y generalmente yo trabajo más con niños en la etapa de educación inicial, y ahí hemos aprendido mucho de juego y vemos también cómo los niños se despliegan en el juego y cómo los adultos, que estamos un poco desacostumbrados a jugar, nos ponemos a jugar cuando estamos en interacción con niños. Entonces hoy día les traje una conversación, va a ser un poco un monólogo, pero ahí hago hartas preguntas, así que espero que estén muy animados para poder compartir sus experiencias y sus ideas conmigo hoy día. La primera era, no sé si cuán organizados son o siguen instrucciones, pero les había pedido que si por favor podían traer o pensar, si ya es que no lo pudieron traer, algún juguete o juego favorito y puedan, si es que lo tienen ahí, mira, hay una muñequita. Oh. Y la idea de traer este juego, juguete favorito, por un lado era, si no lo trajeron rápidamente mientras yo hablo, pueden pensar en algo, no hay problema. Y que quiero que piensen en este juego, juguete, que ha sido su favorito, o que era su favorito cuando chico, o que ahora es favorito. ¿Qué hace que ese juego sea favorito? ¿Qué tiene de gracia que les guste más que otros o que en realidad puede estar dentro de sus elecciones? Si no se animan a hablar porque son muy tímidos o algo por el estilo, que no creo, pueden usar el chat, pero la idea es que me puedan contar en una o dos palabras, en un ensayo, en lo que quieran, qué hace que ese juego sea su favorito. Los escucho, los leo para que Sí, tengamos bueno, ahí feedback. igual una contrapregunta, ¿había que traer pañuelito? Yo veo mi juguete y me viene la Con los emoción al psicólogos siempre hay cuerpo. que tener pañuelito a mano. Sí, sí, así que ahí a buscar rápidamente. Em, em, no sé, a mí me emociona, o sea, yo lo veo, veo su carita y es como que la emoción más que palabras, es pura emoción. Como una cosa, este es un juguete que yo tenía cuando era muy guaguita, era muy, muy chica. De hecho, yo no me acuerdo jugando con él, no tengo recuerdo, pero sí tengo emoción con este juguete. Es Oh, como que lo toco y es como, ¡ay! Como que me viene como recuerdos, yo creo, de como más de sensaciones de infancia. ujú. Es, Pero son sensaciones agradables. sí, agradable, Ya, pero muy emotivas, así como con muy emotivas. mucha emoción. Potente. Sí, muy potente. Súper. ¿Alguien más quiere compartir si recuerda su juguete o su juego? Yo, yo Ya. traje esta muñeca que es moderna de ahora, pero me la regaló un Sí. amigo, es guatemalteca, y la traje porque me recuerda
totalmente a mi infancia, una infancia que era como con muñecas hechas, muchas hechas por nosotros, era bastante todo más sencillo. Yo pasaba jugando muñecas, o sea, y jugué muñecas hasta muy grande, y me acuerdo específicamente, yo soy vieja, el año 78 cuando estábamos en conflicto con Argentina, haber ido con todas mis muñecas, yo y todas mis muñecas, una amiga, y como haberlas ido a guardar a un lugar, y de repente nos pusimos a jugar a la guerra con las muñecas. Entonces, la traje porque significa ese momento que nos quedó muy marcado a las dos, de cómo un niño puede percibir un momento de conflicto así como nacional y nosotros protegiendo a las muñecas. Es tu ser más querido, muy bien. Gracias. ¿Alguien más se anima? Sí, yo me animo. Gracias, Claudia. Mira, yo no pude traer mi juguete favorito porque yo creo que ya no existe, ¿ya? Porque era de cuando era muy niña. Yo viví, mi infancia no la viví en Santiago de Chile, gracias a Dios, la viví en el sur de Chile, que amo mucho. Y me regalaron en esa ocasión mis papás un juego que venía como en un tubo y estaba lleno de palitos de colores que se podían ensamblar. Entonces era para mí, era como full imaginación porque uno podía armar lo que quisiera con esas varillitas de colores, pero sabes que me acuerdo mucho del olor que tenían esas varillitas y me pasa como a Paula, como que me emociono porque en verdad lo pasaba tan bien armando esas cositas y me acuerdo tan claramente del color, particularmente el color verde era tan verde, entonces tengo como recuerdos como de ese tipo. En verdad es como puras cosas lindas, nada como, pero es como la cantidad de cosas que uno podía armar con puros palitos que se iban ensamblando, que eran como palitos así, por decirlo de alguna manera, como del sushi, pero redonditos y como con unas ranuras que permitían el ensamble. Era fantástico. Eso, así que es un recuerdo súper súper agradable. Gracias, gracias, Claudia. Si queda alguien un último, a ver, la mía era una muñeca muy diferente, era negra, me la trajo mi papá, estoy leyendo, de Teresita Serrano. Me la trajo mi papá, era mi compañera, la llevaba a todas partes, conversaba con ella, de hecho la tengo hasta el día de hoy en mi casa, la veo y me conecta rápidamente con esas experiencias de juego y fantasía infantil. Ahí sí que estamos muñequeras, estamos, bueno, Claudia fue diferencial, pero generalmente nos acordamos de cosas de la infancia, aunque algunos tal vez pueden decir ahora, no sé, hay juegos electrónicos que hay muchos adultos que juegan muy felizmente el FIFA, por lo menos, no sé si alguien de acá lo juega. Para mí era el que el otro día lo vi en Instagram, que está como la onda nuevamente de juegos antiguos, el elástico. No sé si alguien jugaba al elástico y se Sí, sabían los total. números y había que saltarlo y yo lo pasaba. Y cuando estaba en mi casa sola, ponía dos sillas y me ponía a saltar y a ensayar. Sí. Constanza nos dice, hoy en día mi juego favorito es pintar mandalas, hoy sí, concentrarme y eso me desconecta. Fantástico, una super terapia. El luche, ay sí, exacto, el luche, qué buenísimo. Además, ese sí queda temporal, le dicen el avión en algunas partes, ¿cachao? Bueno, pero lo que quiero que pensemos de esta experiencia, ¿cómo saben que eso que ustedes eligieron era un juego? ¿Qué hace que un juego sea un juego? Y cómo cuando uno ve a alguien, por ejemplo, no sé, uno está caminando o ve una película o qué sé, y uno sabe que esa persona está jugando y no está haciendo otra cosa. Porque todos sabemos lo que es el juego, pero cuando empezamos a describirlo o ver las características que tiene o qué hace que algo sea juego o no, de hecho en la disciplina Yo no creo hay una que definición así como juego dos puntos. Es como bastante... están como concentrados, todos siguiendo reglas en las mismas. Hay em, reglas, concentración. Hola, acá Hola, ¿quién me Benjamín. habla? Benjamín. Hola. Sí, o sea, yo creo que con el tema del juego depende mucho como de la edad que uno tiene, entonces como que van variando las características, sobre todo los juegos cuando uno es más chico son de colores más llamativos, que con sonido, que como que llamen la atención, pero como factor común yo creo que se ve a la persona como totalmente como enfocada en lo que está haciendo y con felicidad, contento, entonces como que eso sería como, a mi parecer, como la característica como más transversal, independiente de las edades del juego.
La felicidad y lo contento. Acá también Gabriel nos dice porque te divierte y disfrutas haciéndolo, ¿verdad? Pero también uno disfruta de otras cosas que uno podría decir que no son juego. Por ejemplo, la gente que le gusta cocinar. Lo disfruta, está concentrada, está enfocada. ¿Es un juego? De estas cosas que tengo acá, tengo 6 imágenes para ustedes. Todas esas imágenes son juego, alguna no es juego, alguna es una actividad que podría ser considerada como, no sé, po, como una instrucción, como un aprendizaje, como alguna otra cosa. O las características que ustedes pensaban, ¿están en todas estas 6 imágenes? Pero acá vemos en el segundo un cubo Rubik que encuentro que es más una tortura que un juego, pero hay gente que lo encuentra un juego. Acá hay una persona adulta pintando. Según Nicolás, todos son juegos. Acá hay un niño con un gato. Acá hay una mamá. Acá hay un niño haciendo puro desorden en el uno, no podría pensar. Yo creo que depende, porque pueden ser consideradas juego o no, o sea, depende de la persona. Por ejemplo, la 2. Quizás para alguna persona, claro, puede ser terrible. Ay, qué lata, voy a tener que hacer el Rubik que me obligaron a hacer. Pero para otra persona puede ser un disfrute, una desconexión, un pasarlo bien, etcétera. Entonces depende. Bueno, Depende, mi sí. hija es cubista, una de mis hijas, Ay, sí. Está de y moda. ella disfruta muchísimo, Claudia está, y disfruta muchísimo el cubo. De hecho, participa en competencias y así como full cubo. Sí, mi hijo también. Yo lo miro y bacán por ti, pero no es lo mío, no es lo mío. Como Posible los para mí, juegos claro. electrónicos son de otra época y hay gente que los disfruta y hay gente que no tanto. Pero bueno, pues metiéndonos como más en la, no sé si en la teoría, como les decía, hay varias definiciones de juego, algunas que son más específicas, que buscan más características, pero en general estas 4 son algunas que hay bastante consenso respecto de que una actividad se puede definir como juego cuando tiene estas 4 características. Por un lado, no tiene un propósito serio o un objetivo final. Lo que se rescata de la actividad es el proceso, ¿ya? Entonces, algunos critican esto cuando uno pone el juego como una tarea en el colegio, pierde esa característica, ya no está en juego, es más bien una tarea. Y también tiende a ser voluntario, uno juega porque quiere, ¿verdad? Cuando te obligan a jugar, es como cuando te obligan a pedir perdón, como que ya no tiene tanta gracia, ¿verdad? Entonces tiende a ser voluntario. Una cosa que vamos a ver también con un poco más de detalle es que imita la realidad, pero no tiene sus consecuencias. Yo puedo jugar, no sé, a la guerra, pero no me voy a morir, ¿verdad? Y uno que en todas las definiciones está de alguna u otra manera descrito es que se disfruta. Eso es lo que no puede no estar en un juego. Un juego se tiene que disfrutar. Otros hablan que es placentero, otros hablan que es divertido, pero el tema del goce, de algo positivo, es una característica que no le podemos sacar al juego porque si lo sacamos, ya ahí sí que no es juego, ¿ya? Entonces, tenemos que ir pensemos en estas actividades que nosotros hacemos y qué características tiene que le podemos llamar juego y se ha estudiado tanto y lo rescatamos tanto, sobre todo en los niños. Generalmente hablamos que el juego es la manera a través que los niños aprenden, interactúan con el medio, etcétera, etcétera. El juego está presente en todas las culturas, ¿ya? Y se ha visto en vestigios antropológicos y arqueológicos de miles de años y siempre ha habido alguna manera de jugar. Va cambiando, obviamente, la intensidad, la manera, las distintas cosas, pero jugamos. Hemos jugado siempre y donde vamos, y los niños no hay que enseñarles a jugar. Entonces, la idea es que pensemos, ¿por qué jugamos? ¿Por qué el juego es algo tan importante en nuestro desarrollo y un indicador de bienestar? ¿Y por qué siempre está presente? ¿Verdad? Si conocemos a un niño que no juega, nos llama la atención, ¿verdad? ¿Por qué jugamos? Se ha tratado de estudiar y se piensa que, como yo les decía, los datos muestran que en todas las culturas tenemos algún tipo de juego, ¿ya? Y sabemos por los estudios que hay de desarrollo que es fundamental para desarrollar habilidades humanas. ¿Ya? También hay otras especies que juegan, vamos a ver qué tipo de juego es específico a los hombres, pero la gracia es que a través del juego los niños pueden ensayar muchas habilidades porque a través del juego se les da como permiso para estar enfocados en el proceso y no en el fin, pero aprenden también ciertos fines, ¿ya? Y la gracia a través del juego, también si ustedes lo piensan, no sé si ustedes todavía juegan o tienen hijos o hermanos chicos, que a través del juego los niños, a los individuos en general, pero uno lo ve más en los niños,
pueden experimentar con otras conductas, pueden ser otras personas, pueden exagerar ciertas cosas, ¿verdad? Pueden cambiar o repetir secuencia de actos, y no sé si se han fijado que muchas veces los niños quieren jugar a lo mismo y a lo mismo, y pueden estar ahí ensayando ciertas actividades sin tener como un objetivo final o que nunca se acaba, ¿ya? Y esto en los estudios ha mostrado que permite desarrollar conductas adultas. No sé si alguien ha tenido experiencia con niños. Nosotros por lo menos en las plazas podemos ver niños, y en general muchos de los juegos infantiles tienen que ver con actividades cotidianas que hacen también los adultos, ¿verdad? Si alguien está familiarizado con la educación Montessori lo que hace es precisamente a través de generar espacios para promover ciertas actividades que son propias de la adultez, pero en contextos de niños. Entonces hay camas pequeñas, cocinas pequeñas, pero la idea es que vayan aprendiendo cómo se funciona en esta sociedad y qué hacen los adultos, ¿ya? Y por eso mismo se habla que es un andamiaje para el desarrollo, y a través de una actividad lúdica o a través del juego los niños pueden ir aprendiendo muchas de las habilidades y aprendiendo de otros en el juego, ¿ya? Se pueden cometer errores de manera segura, y eso es súper importante porque permite también que se desplieguen ciertas conductas que en otras situaciones no los harían, ¿ya? Se busca también maneras, a través del juego se ha visto que los niños son más capaces de buscar conductas o soluciones creativas a ciertos problemas o ciertas situaciones, ¿ya? Y también se ha visto que a través del juego, el juego es un súper buen promotor de funciones cognitivas complejas, y entre esas una de las que se destaca es la creatividad, pero también hay mucho de regulación, de poder, resolución de conflicto, de muchas habilidades que son fundamentales para el desarrollo posterior y que se dan de una manera como sin darse cuenta en el juego, ¿ya? Y también hay estudios que van mostrando que muchos tipos de juegos también son parte, por ejemplo, de animales o de cachorros. Uno ve que no sé, los cachorros perros, los gatitos, van jugando a pelear, a defenderse, y eso es una manera de instaurar las conductas luego que les van a servir en su ambiente como de defensa o de desarrollo en su entorno. Y esto también es interesante porque se ha visto que en general las conductas que son como más fáciles de desarrollar no están presentes en el juego. Muchas veces, por ejemplo, cuando se observan, por ejemplo, gatos que juegan a atrapar, a pelear, etcétera, nunca hay juegos como, por ejemplo, de limpiarse o de comer, porque esas son situaciones que no tienen que ensayar mucho porque les salen naturalmente. Entonces, se piensa que en el juego se empiezan a desarrollar las actividades que son más complejas y que requieren más ensayo, ¿ya? Entonces, por esto se habla de que la presencia de juego, o en el caso más negativo, la ausencia, es un súper buen indicador del bienestar físico y psicológico de los niños, pero también vamos a ver de los adultos, ¿ya? Entonces se han hecho estudios, por ejemplo, con niños que están a estado deprivados, niños de estimulación, niños que han vivido en negligencia, niños que han sufrido trauma, que en general se les ve menos capacidad lúdica, menos juego, y el juego tiende a ser también menos complejo, más repetitivo, menos elaborado, ¿ya? Y en el contexto de estudios animales también se ha visto que, y esto se extrapola luego a los humanos, de que cuando se está estresado o no hay otras necesidades básicas que están resueltas, el juego pasa a segundo plano, ¿ya? Entonces la primera situación que desaparece ante estrés, hambre, ansiedad, etc. Y eso lo podemos ver, cuando estamos estresados no tenemos tantas ganas de jugar, no somos tan divertidos, ¿verdad? Nos limitamos a poder como sobrevivir ante la situación, y el juego vendría en otro momento porque está asociado también a este disfrute, ¿ya? Y cuando vemos el desarrollo del juego, vemos cómo se da el juego en el ciclo vital, hay distintas maneras de categorizar el juego, ¿ya? Hay muchas maneras. Yo elegí dos que creo que son las más interesantes que nos pueden ayudar a pensar un poco en el juego. Una es según su aspecto social, cómo también el juego va marcando la capacidad de empezar a interactuar con otro, y que va de la mano con el desarrollo de otras habilidades con los niños, como es la capacidad empática, la teoría de la mente, la flexibilidad cognitiva, que son elementos que permiten que no sabemos si es que permiten que el juego se haga más complejo, o porque el juego se hace más complejo nos permite desarrollar esas habilidades. Y también por la función que cumple dentro de nuestro desarrollo. Aquí una línea del tiempo que después va a estar en la prueba, como siempre mi alumno me pregunta, pero es para que vayamos imaginándolo a los niños, porque cómo se van desarrollando y qué habilidades van aportando a que este juego sea más complejo y sea más
más cooperativo, que es como el fin último del juego a los 4 o 5 años, y después de eso ya el juego empieza a tener como características, por ejemplo, más de regla, más de equipo, pero lo fundamental, lo más complejo del juego ya está presente. Entonces, cuando vemos a los niños muy pequeños, de 0 a 3 meses, todavía no podemos hablar mucho de juego, sino que es más bien de descubrimiento. No sé si alguien tiene un bebé cerca o ha tenido una guagua que se meten los dedos en la boca, le achuntan porque no saben dónde están los dedos y empiezan a explorar qué cosas pueden hacer para luego poder tener ya un poco más de manejo y poder empezar a experimentar con objetos. ¿Ya? Y cuando empiezan a experimentar con objetos ya empiezan a tener alguna actividad también más bien con el entorno, antes como más con ellos mismos o con su cuidador, y luego empieza una relación más triádica que es con el cuidador y con un objeto o con el entorno, que puede ser más lúdico, ¿ya? Luego a los 2 años en general vemos mucho comportamiento como espectador. No sé si han visto esto que los niños disfrutan viendo a otros jugar. ¿Ya? Y eso está bien, de repente uno le da como ansiedad, como, ay, pero juega tú también, ¿qué le pasa a este niño? Y está bien, pero ellos también observan a otros, aprenden de observar a esos otros, y dependiendo de la edad y el momento, uno también promueve que se incluyan, y en este rango también empieza a participar en juegos con otros, pero hay que tener harto ojo, porque ese juego con otros todavía se caracteriza como un juego independiente y solitario, es decir, no hay cooperación, no juego contigo, yo juego mi juego, y si tú estás al lado, fantástico, pero no estamos jugando el mismo juego, ¿ya? Entonces, ahí también empieza el tema del lenguaje, ¿verdad? Verbal. Entonces, muchas veces empieza también ellos a hablar para jugar. No sé si han escuchado, se han puesto al lado de un niño que está, no sé, pues con un autito y hace toda una historia, y rum, rum, y viene la persona y salta y hace todo el cuento con el juego. Y esa es una habilidad súper importante porque tiende a desarrollar, por ejemplo, esto que es el habla privada, pero también a ponerse en situaciones, a imaginar conflictos, a resolverlos, pero aún está haciendo en una manera independiente y solitaria, ¿ya? Y además piensen que aquí todavía están como las bases más, todavía no está bien desarrollado el concepto, por ejemplo, de empatía, de ponerse en el lugar del otro, teoría de la mente, entonces no permite que este juego aún sea con otro, construido con otro, ¿ya? Luego, a los 2 años, un poco más por ahí, empezamos a ver actividades paralelas. Que esto es muy divertido, porque si uno lo ve de lejos, ve a 2 niños jugando y uno pensaría que están jugando juntos, porque incluso pueden, por ejemplo, compartir material. Si uno lo ve, no sé, en la plaza con la arena esa, usan el mismo balde, usan la pala y todo, pero si uno se acerca y empieza a mirar, cada uno está en su mundo, ¿ya? No hay un trabajo colectivo, ¿ya? Estamos trabajando paralelamente, pero podemos usar los mismos materiales, ¿ya? Luego pasamos a un elemento que es un poco más avanzado, en el cual ya estamos jugando con otro y podemos, por ejemplo, compartir algunas ideas, podemos usar el mismo material nuevamente, pero nos cuesta todavía trabajar en algo en conjunto o trabajar con más de un niño a la vez. Entonces estamos como entre el paralelo que tiene nada que ver uno con otro hasta el que ya podemos compartir ciertas ideas, pero aún no somos capaces de, por ejemplo, o no estamos dispuestos a ponernos en el lugar del otro, ya, por ejemplo, negociar. Es decir, ya, yo no hago esto para que hagamos esto otro en conjunto, que sí se da luego de alrededor de los 4 o 5 años, en el cual el juego social permite cooperar. Y cooperar, la gracia que tiene el cooperar es que, por ejemplo, nosotros armamos una torre y yo te digo, ya, pero la torre va a ser de un dragón. Ya, ok, va a ser de un dragón. Entonces yo te ayudo a armar el dragón. Entonces puedo ponerme de acuerdo contigo. Y eso, si lo pensamos en la sociedad de hoy, es algo que una habilidad súper importante, que no estamos viendo mucho en algunos grupos, pero que tiene que ver con esta capacidad de poder supeditar mis propios deseos a algo en conjunto y negociar también qué cosa va de la mano con otra. Entonces vemos desde que hay una cosa que es absolutamente solitaria o individual o egocéntrica, que es al principio cuando ni siquiera saben que son otro cuerpo que el que está al lado, cuando nacen, hasta un juego que ya permite compartir con otros, negociar y crear una obra en conjunto, ¿ya? Y cuando pensamos esto en su aspecto social, que es la importancia porque somos seres sociales y necesitamos trabajar en conjunto, cómo el juego permite hacer ese paso y desarrollar las habilidades que necesitamos para llegar ahí, dentro de lo social también hay un aspecto que es súper importante dentro de nuestro desarrollo cognitivo,
que sucede alrededor de esta edad de los 2, 3 años, que tiene que ver también con la capacidad del desarrollo del lenguaje, que es el juego simbólico, ¿ya? Y el juego simbólico es, a mí, no sé, todavía me sigo como... se me explota la cabeza cuando pienso en lo que pueden hacer los niños o cómo cambian los niños cuando ya pueden tener un juego simbólico. ¿Cómo es la capacidad de abstracción que tienen los niños tan pequeños de poder usar el como sí? El saber que ese plátano ahora ya no es un plátano, pero sigue siendo un plátano, pero ahora me sirve de teléfono, ¿ya? Entonces esta capacidad de abstraerse del uso que habitualmente le damos a un elemento y poder entender de que ese elemento sin cambiar puede tener otra función que yo puedo imaginar, ¿ya? Entonces podemos usar el plátano como el teléfono como más común, pero puede ser cualquier cosa. Entonces tenemos esta capacidad de tener esta postura como sí, ¿ya? Y esto, si ustedes lo piensan, es una capacidad de abstracción increíble porque los niños siguen sabiendo de que el elemento que están usando no es el elemento que ellos están imaginando, ¿ya? Entonces tienen esa capacidad cognitiva compleja de entender que ellos cambian la realidad, pero de una manera que tiene que ser compartida con el otro, tienen que hacerle entender al otro de que esto ahora ya no es un plátano, pero que el plátano sigue siendo una fruta que pueden comer, ¿ya? Y entienden cuándo se cambia. Y tienen que mantener además una concentración para no de repente estar hablando por teléfono y mirar el plátano y comérselo, ¿verdad? Porque saben que siguen con la fantasía de que el plátano es un teléfono, ¿ya? Entonces, si se imaginan todo lo que está pasando en ese niño, en su cerebro, yo encuentro que uno empieza a valorar el juego de una manera bastante más especial, ¿ya? Y el juego simbólico, una de las gracias importantes que tiene es que, por lo menos hasta ahora, pensamos de que es exclusivo en humanos porque tiene esta capacidad de abstracción, de creatividad, de simbolismo, que es propia de los humanos, ¿ya? Y si uno lo piensa también, cuando enseño lenguaje y literacidad, cuando ustedes aprenden o los niños aprenden a escribir o a leer, ¿qué significa? Significa que yo a una cosa escrita le asocio un ruido, un sonido, ¿verdad? Y eso es totalmente arbitrario. O sea, si yo no aprendí antes este proceso de hacer símbolos, de crear símbolos de cosas, este proceso me va a ser mucho más complejo. Entonces, también es como una preparación para aprender esta manera de símbolos que tenemos en nuestra sociedad de compartir, que es el leer y el escribir. Entonces, yo encuentro que, no sé, a mí me fascina pensar en todas estas conexiones que hay. A través del juego simbólico podemos transformar objetos y acciones simbólicamente, pero tenemos que tener una conexión con el otro para que esto sea contextual. Generalmente estos cambios son asociados al entorno que tenemos, ¿ya? Podemos negociar, tomar perspectiva y hacer un diálogo social, porque yo le puedo decir al otro, pero imaginemos, no tenemos una varita mágica. Ah, pero imaginemos que este lápiz es una varita mágica. Y tú y yo vamos a funcionar como si este lápiz tiene estas funciones mágicas, ¿ya? Entonces hay que ir trabajando con un otro. Incluye emoción, cognición, lenguaje y habilidades sensomotoras para poder generar estas instancias de como si. Y nos permite desarrollar este sistema de representación que es después necesario con la lectura y la escritura y comunicar nuevos significados, ¿ya? Y luego permite, sobre todo, profundizar el entendimiento de la perspectiva de otro. O sea, si llega otro y me dice, hola, soy un sapo, yo lo voy a tratar como un sapo, ¿verdad? Y voy a entender que él quiere ser tratado como un sapo. Entonces, esa capacidad también de flexibilizar y decir, ya no es mi amigo, ahora es un sapo, o un perro, o lo que sea, y seguir trabajando con esa idea, hasta que se dice, el juego se acabó, ahora yo soy de nuevo el que era antes, ¿ya? Entonces, si pensamos en estas dos como maneras de mirar el juego, miramos que el juego simbólico, cuando tiene un aspecto social, porque el juego simbólico yo puedo estar sola imaginándome algo, pero cuando, por ejemplo, hago juego sociodramático, lo hago con un otro, y ya tiene una capacidad de cooperación, ¿verdad? Entonces, cuando el juego social y el juego simbólico se unen, es cuando se unen a través de la cooperación, ¿ya? Entonces, a través de promover el juego, también podemos promover habilidades que permiten la cooperación y el aprendizaje de esta capacidad de negociar y trabajar con un otro en los niños. Entonces, muchas personas, o quizás una manera de promover la cooperación en adultos, es irnos para atrás y volver a jugar, para ver cómo esa cooperación da pie a esta sensación también de placer, que es el juego, ¿ya?
Pero eso es en los niños. ¿Y los adultos qué? Entonces, traté de pensar un poco, ¿qué pasa con la adultez? El juego en la adultez se estudia poco, ¿ya? Se estudia poco porque pensamos que el juego casi siempre está solamente presente en los niños, y es una habilidad que mantenemos, por supuesto, ¿ya? Sabemos sí que la cantidad, la frecuencia de jugar tiene un pic en cierta edad, en la niñez, en la adolescencia también tiene un poco más de juego, pero después tiende a declinar, ¿ya? Entonces, si este juego simbólico surge a los 2 años, tiene como un pic cuando uno entra al colegio, y a los 6 años empieza a disminuir y empiezan a entrar otros tipos de juegos, como son los juegos de regla, de equipo, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero en la adultez tenemos otras habilidades que tal vez no se hablan tanto de jugar, pero sí se habla de algo que para mí es como difícil traducir, porque los gringos dicen playfulness, que me encanta esa palabra, y es como esta capacidad lúdica, ¿ya? Y esta capacidad lúdica, algunos de ustedes deben sentir que la tienen, o que conocen a alguien que la tienen, y se ha tratado de definir como esta predisposición para actuar una situación de manera tal que provea a uno mismo, o esperamos que también a otros, entretenimiento, humor y diversión. ¿Y quién no quiere estar con una persona así cuando está pasándolo mal, o cuando está en una tarea aburrida, o cuando está cansado? Yo quisiera, no sé si ustedes, ¿ya? Y se ha visto que estas capacidades lúdicas en la adultez, por ejemplo, a través de estudios también de generaciones y de principios de nuestra humanidad, por ejemplo, tiene una ventaja importante en la capacidad de atraer al sexo opuesto. Se ha visto que las personas lúdicas tienen más éxito buscando pareja, así que pueden ponerlo en Tinder, soy lúdico, entonces puede ser que tengan más éxito ahí también, ¿ya? Se ha tratado de estudiar si es que esta capacidad lúdica es una característica de personalidad, algo que es estable y que no se puede cambiar mucho, o si es una habilidad que se puede entrenar y se puede mejorar, ¿ya? Porque si fuera algo muy arraigado en la personalidad, es algo que es mucho más difícil de ir mejorando o cambiando. Pero primero para eso tenemos que saber qué características puede tener una persona lúdica, ¿verdad? O playful. Nuevamente, apelo a su capacidad de reflexión y de cooperación. Y cuéntenme, cuando ustedes se imaginan una persona lúdica, ¿en qué características se imaginan que tiene esa persona? Pueden escribir, pueden hablar, pueden jugar. Ay. ¿Cómo es una persona lúdica? Hola. ¿Hola? No, me imagino como en verdad alguien como bueno para la talla, como rabio, como creativo. Ya dijiste hartas cosas. Creativo, imaginativa, una persona imaginativa. ¿Qué más? Flexible, sí, eso es súper importante. Y ahí no lo hablé tanto en el juego simbólico, pero es una característica súper importante de los juegos complejos. ¿Algo más? Me lo imagino también como en el ámbito amoroso, como coqueto, quizás, no sé. Ya, sí. Espontáneo. Con un aura feliz. Me encanta eso, Claudia. Es un poco más difícil de operacionalizar, sí, cuando queremos estudiarlo. A veces competitivo. ¿En qué sentido, Josefa? ¿Me lo ¿Se puede- escucha? ¿Sí? Perfecto. Ya. No, quizás que hay gente que como en el día a día se comportan un poco más competitivos y están como en constante comparación con el resto, y para los juegos son parecidos. Ah, claro, porque hay juegos que tienen reglas y que pueden ser que alguien gana. En general, cuando usamos la definición clásica de juego, nadie gana. Pero sí, hay gente que se toma los juegos muy en serio, ¿ya? Y acá al revés, que se toma las cosas con ligereza, dice Benjamín. Bueno, hay gente que se toma el juego muy en serio y ha estudiado esto y ha tratado de encontrar ciertas características que podrían estar a la base de las personas lúdicas. Entonces, por ejemplo, este autor que está acá, Barnett, ha estudiado mucho el juego y, pensamientos divergentes. Está bien. Y ha encontrado que una estructura factorial de las personas lúdicas está compuesto por estos 4 pilares, ¿ya? Uno que tiene toda esta parte como más sociable, ¿verdad? Que es una persona que es alegre, feliz, amistosa, sociable, extrovertida,
¿ya? Por otro lado, también que en general son desinhibidos, más desinhibidos, ¿verdad? La persona que se sube al escenario y puede hacer algo, que es espontáneo, a veces un poco impulsivo, que no es tan predecible, ¿verdad? Es como la mamá que sale con no sé qué cosa locura en el supermercado y a los hijos en la adolescencia le da mucha vergüenza, pero son más aventureros, se atreven a hacer más cosas, son cómicos, como dijeron también acá, son bromistas, son chistosos, son esos que tienen como la chispeza del chileno, y también son más, se los reconoce como más activos y más energéticos, ¿ya? Entonces, no sé si ustedes están chequeando alguna de estas características en ustedes o en alguien que conocen para entender cuán lúdicos son ustedes o cuán lúdicos pueden ser sus jefes, sus parejas o sus pacientes en el caso de que tengan pacientes que ven normalmente, y hay esas personas que entran a la consulta o entran a algún lugar y uno al tiro como que... Y eso me encanta de Gary Medel, que definió esta palabra que yo encuentro que debería estar en los papers, esa chispeza del chileno. Bueno, estudiamos la capacidad lúdica o el playfulness por algo. Porque si pensamos que en los niños tiene ventajas y evolutivamente ha tenido ventajas, quizás en los adultos también tiene algunas ventajas. Yo creo que ya se pueden imaginar algunas, ¿no? Y lo que se ha tratado de estudiar es que si tiene alguna ventaja ser lúdico ante situaciones, por ejemplo, estresantes en la vida, ¿ya? Entonces, Barnett también con otro, muchos de estos estudios sí se han hecho con estudiantes universitarios, que son nuestra gran muestra que está a la mano y que uno le da un crédito o una cosita y participan alegremente, ¿ya? Y se ponen más lúdicos. No, pero acá estudiaron como 1.800 y tantos alumnos universitarios jovencitos, entre 18 y 27, y les evaluaron la capacidad lúdica con algunos test que están asociados con estos factores que yo les expliqué anteriormente, pero también le evaluaron el estrés percibido y también las estrategias de afrontamiento. ¿Qué hacen cuando hay una situación de estrés? ¿Ya? Entonces conocemos que hay ciertas estrategias que son un poco más adaptativas y otras que son más bien negativas, como por ejemplo la negación, ¿verdad? El uso de sustancias, la autoculpa. Traten de no ir por ahí cuando están estresados, pero sí pueden hacer una reelaboración positiva, buscar apoyo emocional, usar humor, distraerse, que son algunas de las capacidades de afrontamiento que son más positivas y que se han visto que están relacionadas con mejor bienestar. Y lo que encontraron fue de que sí, ¿verdad? Que adultos que son más lúdicos reportan tener menores niveles de estrés, ¿ya? Con percibido, obviamente, y esto en comparación con los grupos que no son tan lúdicos, y usan más frecuentemente estas estrategias de afrontamiento que son más adaptativas, ¿ya? Y tienden a usar menos estas otras medidas, estas estrategias que son más de evitación, de escape, que en realidad no ayudan a elaborar el estrés, ¿ya? Entonces, si ya sabemos cómo es una persona lúdica, ¿verdad? Por la descripción, que tiene aspectos favorables, esto se ha hecho con otros estudios también, pero sobre todo con el tema de estrés y depresión. Entonces ahora queremos saber si es que se puede entrenar o no, porque si quedamos con la idea de que la capacidad lúdica es una característica de personalidad que se forma en nuestros primeros años y después no hay mucho más que hacer, como no sé, como las características de personalidad que tratamos muchas veces de elaborar con los pacientes, pero es muy complejo. Entonces llega otro grupo de investigadores y trata de estudiar de que si se pueden entrenar o no la capacidad lúdica. ¿Qué creen ustedes? Tírense ¿cómo se llama? Una proyección. ¿Se puede entrenar o no se puede entrenar la capacidad lúdica? Está fácil, ¿sí o no? No les pido tanto. Sí, Elisa tiene fe en la humanidad. Sí, sí. Más en la niñez. Todo es Creo que más hasta fácil en la cierto niñez. punto. Hasta cierto punto, sí, también. Somos todos hasta cierto punto en general con nuestros Igual hay cambios. cosas que ya están como, que son parte de la personalidad, entonces no sé qué Claro, tan ese entrenable. es el punto. ¿Cuánto es de la personalidad y cuánto es cambiable? Pero tú tienes esperanza de que algún aspecto es cambiable. Y Sí, también depende de la historia previa. O sea, si tenemos una persona que ha sido muy traumatizada, que ha vivido mucha violencia, mucha negligencia, también vamos a tener más trabajo, como en todas claro. las cosas que vamos a querer mejorar en esa persona. Claro. Como psicóloga, siempre mi tendencia es decir, sí, todo se puede cambiar, hay que trabajar duro, pero se puede hacer, ¿ya?
Pero aquí les traigo algunos datos para que podamos ir pensando. Estos son áreas de estudio que son bastante poco desarrolladas y bastante nuevas. Y creo que es un área de estudio súper interesante para poder reemplazar o no, complementar los estudios que tenemos sobre aspectos negativos de nuestra salud mental. Estos aumentos de suicidio, esta post-pandemia, que estamos todos deprimidos, con más ansiedad, con niños con menos herramientas para manejar. Y capaz que esto nos traiga una lucecita de esperanza. Bueno, lo que hicieron acá, esto fue en Alemania, que no nos imaginamos tan lúdicos, ¿sí? Son unos lúdicos ordenados. Bueno, lo que hicieron esto muy ordenadamente, tomaron estos principios de la psicología positiva, que no sé si algo manejan, pero la psicología positiva habla de poder enfocarse más en lo positivo que en lo negativo, para decirlo de una manera muy básica. Y muchas de las intervenciones de psicología positiva, que muchas veces también se han llamado como mindfulness, y se han tirado esa línea, pero el core, lo básico de la psicología positiva, habla mucho de estas cosas, por ejemplo, del agradecimiento, de pensar en 3 cosas buenas, de valorar las cosas que nos hacen felices, y se ha visto que en distintas intervenciones que pide a las personas, por ejemplo, mantener un journal de gratitud, anotar en las noches qué cosas te dan cosas agradece, o anotar qué cosas de felicidad has tenido durante el día, ha mostrado algunos cambios positivos en el bienestar de las personas, con intervenciones tan mínimas como eso. Entonces, tomándose de eso, estos alemanes, que son muy inteligentes, tomaron esto y hicieron esta intervención, y además siguieron a estas personas luego de la intervención 2 semanas después, 4 semanas después y 12 semanas después. Entonces, para ver si es que esto se mantenía por algún tiempo. ¿Ya? Entonces, ahora sí les cuento un poco más. Y basado en este principio, lograron reclutar a 500 y tantas personas y las asignaron al azar, de manera randomizada, a uno de estos 4 grupos. ¿Ya? Entonces, un grupo se le pidió que en las noches, antes de acostarse, ahí sale 15 minutos antes de acostarse, durante 7 días, pensara y anotara 3 cosas lúdicas que le hayan pasado durante el día. ¿Ya? Generalmente se le pedía 3 cosas lúdicas y quién estaba presente. ¿Ya? Luego a otro grupo se le pidió que pensara en maneras de usar su capacidad lúdica de forma novedosa o forma distinta. ¿Qué cosas lúdicas podrías hacer que no has hecho? ¿Ya? Entonces, no sé, saludar a alguien de manera distinta, hacerle una talla a alguien, no sé, las características que vimos antes. A otro grupo se le pidió pensar en la frecuencia. ¿Cuántas experiencias lúdicas tuviste en el día? Eso debe ser medio deprimente para alguna gente, no sé. Siempre me imagino estos como los guardias del banco, que fome, qué experiencia lúdica van a tener. La señora que les alega nomás. Pero bueno, contar la experiencia lúdica del día, porque se ha visto también que la frecuencia y recordar las cosas buenas puede tener un impacto. Y el grupo placebo simplemente se les pidió que escribieran memorias de su infancia. Todas las noches se recordaran de algo que pasó en su infancia, ¿ya? Y esto por 7 días. Y se les tomó pre y post test, una escala de playfulness, una escala de bienestar y también una escala de síntomas depresivos, el CSD, que es bien, ¿cómo se llama? Bien conocido. Ya, de nuevo, tírense. ¿Qué creen? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Alguna funcionó más que otra? Recuerden que tiene que ser en la capacidad, si aumenta la capacidad lúdica, el bienestar o los síntomas depresivos. ¿Funcionó o no funcionó? ¿Quiénes se pusieron más felices o menos tristes con la sintomatología depresiva? ¿Qué les hace más sentido? Yo creo que ¿Perdón? el do. El do, usar la capacidad lúdica de nuevas formas, ya, pensar en algunos cambios, porque habla de cambio. ¿Qué más? ¿A ustedes les costaría hacer esto la noche, pensar en 3 cosas lúdicas que les pasó? No, pero generalmente, claro, ¿cómo asociarlo con como que yo estoy más formateada pienso en agradecer, qué cosas buenas me Claro, pasaron? Como sí, unirlo con lo lúdico me parece genial como propuesta. claro, Genial. aquí te hacen como ahora que uno al chat GPT tiene que aprender a escribirle qué quiere, y acá también, como que te formatearon de una manera para que Sí, me pienses en parece lo lúdico, súper genial y lo creo que es describen y muy todo eso. efectivo, muy efectivo. Vamos a ver qué nos dice la ciencia, porque acá había grupo control con randomizado, etc. Bueno, encontraron que en comparación con un placebo, todas estas 3 alternativas aumentaron la expresión de capacidad lúdica. Podemos ser más lúdicos. Y tuvieron efectos a corto plazo en mejorar el bienestar y disminuir los síntomas depresivos.
Lo que sí pasó es que con la bienestar y de síntomas depresivos, a la medida que iba pasando el tiempo, iba bajando la efectividad, ¿ya? Entonces, bueno, eso en muchas intervenciones pasa y en muchas intervenciones nunca sabemos, porque no las seguimos, ¿ya? Pero por lo menos hay un pico al aumento. Y dentro de estas tres, usar su capacidad lúdica en formas nuevas, Teresita, fue la que mayor efecto tuvo, ¿ya? Después, sí, bueno, no sé si les interesa, pero está el paper también porque pueden ver que también hay como en características específicas de la capacidad lúdica hubo más aumento, en algunas menos, etc. Pero si lo pensamos, es una intervención que requiere 7 días, 10 minutos en la noche y puede hacerte sentir más feliz. Yo creo que abre una posibilidad de esperanza en nuestra vida. Ya, llegando ya al fin, porque por si tienen preguntas y comentarios, les quiero hacer un resumen para que se acuerden todas las cosas que vimos hoy día. Primero, el juego es parte de la vida humana, ¿ya? Entonces no nos olvidemos que sigamos siendo humanos, o sea, sigue siendo parte de nuestras vidas. Vamos desarrollando distintos tipos de juegos a lo largo de la vida, ¿ya? Pero a la medida que desarrollamos nuevas maneras, no perdemos esas anteriores, ¿verdad? Entonces hay como un traslape en las capacidades que vamos teniendo a través de la vida. Está relacionado con aspectos claves del desarrollo positivo, tanto aspectos cognitivos como emocionales, como vimos, incluso con estas capacidades de poder sentirnos mejor y disminuir nuestra percepción de síntomas depresivos. Declina el juego en la adultez, pero tenemos esta capacidad lúdica que sigue presente y que podemos entrenar, ¿ya? Entonces, pongámonos a jugar para poder pasarlo un poco mejor, tener mejor sensación de bienestar y poder generar también espacios que sean, como decía ahí, la capacidad lúdica de poder ponerle entretención a uno y al resto en las tareas cotidianas. Eso sería, me porté súper bien con el tiempo. Así que le dejo espacio por si tienen preguntas, comentarios, críticas constructivas, ojalá, o lo que quieran poder decir. Ahí tienen que Yo contestar. parto por agradecerte. ¿Quieren hablar? Tanto por agradecerte, Ana Macarena, por acá, por agradecerte porque presentaste además de una manera súper lúdica, entretenida. Ahora cuando mandamos la evaluación yo dije deberíamos reformatearla de una manera mucho más lúdica. Así que ya me quedo sí, ya me quedo con eso, con ese aprendizaje. ¿No? Y agradecerle nuevamente a la Teresita y felicitarlas por sus 25 años. Gracias. O si alguien más tiene algún comentario, les quedó alguna duda o algo que quisieran Sí, comentar. Daniela, primero, bueno, lo mismo que Macarena, agradecerte mucho. Claudia. Justo hoy día, en verdad, anoche tuve como una noticia, así como un incendio académico que tenemos que cubrir, y en verdad fue terapéutico, por lo menos para mí, este espacio. Bueno, siempre este espacio para nosotros es terapéutico y con la doctora Martens lo amamos mucho y lo atesoramos. Me encantó, además me motivó mucho, fue muy generativo porque yo que trabajo desde la pediatría y trabajo con niños y adolescentes, uno usa muchas las estrategias como lúdicas precisamente para conectar con los niños o a veces llegan con su juguete, entonces yo tengo que examinar el juguete, tengo que preguntarle por su juguete, entonces uno hace muchas cosas como de ese estilo con los niños que resulta además muy si uno, por ejemplo, iba cansado, es como que en verdad es como que uno se energiza de una manera distinta. Entonces, en ese sentido, el trabajo con niños siento que tiene además esa riqueza. ¿Dónde cambia un poco el cuento? Es cuando entran los adolescentes. Porque ahí obviamente cambia el escenario y ya no es tan lúdico y se les apagó el cerebro y cuesta más conectar. Entonces, me encantó esto último que tú pusiste. O sea, primero, me encantaría que pudiéramos hacer cosas juntas, entonces como que se me abrió el cerebro pensando en la cantidad de cosas que uno podría hacer en APS, en la Dirección de Atención Primaria, con tutores, con nuestros alumnos, etcétera, como parte de proyectos, incluso como con los mismos alumnos. Pero esta de la intervención, sobre todo cuando uno tiene que intervenir con los pacientes, a veces un adolescente que está apagadísimo, esto de los 7 días y que si a lo mejor uno lo controlara de manera como a lo mejor más como con cierta periodicidad uno podría ir activando en el fondo. Me encantaría saber un poquito más de eso, básicamente, no sé si me podrías mandar el paper eventualmente, Sí. el cómo a lo mejor hacer estas activaciones cuando uno a veces da estas indicaciones que son tan simples, baratas, costo efectivas en la práctica. Entonces me quedo mucho dando vuelta a eso en relación a lo que significa como la intervención. Incluso a veces en las mismas familias probablemente
pasa que hay alguien que a lo mejor está viviendo un mal momento, está pasando por un momento crítico y a veces a lo mejor generar estas pequeñas como aportes de parte de todos, en el fondo aquí estoy pensando en todos los que nos pueden estar pasando cosas y que a lo mejor podría ser como un empujoncito para un momento específico o una indicación precisamente cuando uno está con un paciente más complejo. Mm. Sí, yo feliz. Yo no sé si alcanzamos, no sé si estaban cuando contó Macarena que yo trabajé, no sé si mucho, pero es que tengo tan pocos años que 5 es mucho, no, pero trabajé 5 años en CEFAM en Puente Alto. Así que el trabajo de atención primaria está en mi corazón, los admiro a todos los que trabajan ahí y muchas de las investigaciones que yo hago, recluto a mi familia en Puente Alto, en el Bernardo Leighton y en el Laurita Vicuña, que son mis hogares formadores, así que siempre hay ganas de hacer algo por ahí, así que feliz de poder incluirlo. Y gracias por tus comentarios, qué bueno que te mando después a través, no sé, de Macarena yo creo los papers o las bibliografías. Por fin, gracias. Sí, encantada que nos mandes material. Nosotros siempre después mandamos, junto con la evaluación y todo, mandamos. Así que yo creo que va a ser súper bueno. Todo lo que puedan ser tips, efectivamente, ideas, porque esto, como decía la Claudia, es, en el fondo requiere un método, pero no es necesariamente más recursos, es cambiar la lógica, la forma en que uno se planta frente a los problemas o la vida. Sí, y eso también el juego en parentalidad, que es mi tema, también se trata de sacar el mayor provecho posible porque todos sabemos jugar, tenemos que solo ir a buscar dónde estaban nuestros recuerdos, ¿verdad? Y los niños son los mejores instructores de juego. Hay que seguirlos y si no ha jugado, va a aprender a jugar o va a gozar el juego, verlos jugar a ellos. Entonces también aumentar los espacios donde se pueden dar esas interacciones, porque también tenemos datos de que la frecuencia de juego, sobre todo juego libre, en los niños va disminuyendo y no es bueno para ellos. También tenemos datos de eso. No, si esto es como abrir una ventanita y hay tanto de juego que Sí, uno puede millón. hablar y conversar que... Y en ese sentido, Daniela, pregunto, porque cada vez a mí me cuesta más ver niños que entran a los box, por ejemplo, con un juguete. Siempre están conectados con las pantallas. No sé si hay alguna información al respecto. Yo siento que la pantalla definitivamente, o sea, yo soy anti pantalla, sobre todo cuando uno apoya a los padres, a la familia en el proceso de crianza, ¿cierto? Pero eh, ¿hay algún estudio al respecto que tú hayas a lo mejor desde tu experiencia, desde tu expertise, en relación a cómo las pantallas cambiaron la manera en cómo nuestros niños imaginan, juegan, etcétera? No hay mucho sobre esto, bueno, ahora un alumno doctoral está haciendo un poco de eso, pero no hay mucho estudio respecto a eso, y el tema de las pantallas que en general somos muy extremos, como o los demonizamos y todo es malo en las pantallas, o nos hacemos los locos y ay, es parte de la vida, ¿ya? Entonces creo que hay que encontrar un punto en medio. Claramente hay recomendaciones, también recomendaciones de la Sociedad Pediátrica Americana, de que los niños no estén expuestos a las pantallas y todo eso, pero también hay que serlo un poco más como realista respecto al tema de las pantallas hoy en día, ¿verdad? Sabemos sí que las pantallas no aportan. O sea, aparte de que pueden ser mal, no es que el niño va a aprender más con la pantalla. En general, los apps y todas estas cosas que dicen que los niños van a aprender, no aprenden. Y que nunca hasta ahora no han podido reemplazar una de las gracias de la relación humana, que es la contingencia. Y eso es una de las gracias que tenemos, de que podemos responder y adaptar nuestras respuestas según lo que el niño está requiriendo o la otra persona está requiriendo. Entonces, por eso, por ejemplo, en todos estos apps para el desarrollo del lenguaje, los niños no funcionan. ¿Ya? Y una de las cosas súper importantes respecto más que a lo que está, bueno, que otra vez todo el tema es el contenido, pero una de las cosas más importantes que yo le digo a los papás y que le hace como sentido es que decir, ¿qué está reemplazando? Piensa usted, ¿qué está reemplazando? ¿Qué está dejando de hacer su hijo por estar con la pantalla? ¿Ya? Y muchas veces uno dice salir a la plaza, estar con otros niños, inventar cosas, aburrirse, que son cosas que son necesarias para los niños. Entonces, cuando uno se lo plantea así, uno dice, ya, puede ver un rato pantalla quizás, pero si todo el rato el que está solo, por ejemplo, está viendo pantallas, ¿qué se está perdiendo? Que es propio de su necesidad de desarrollo. Y eso es como un poco menos punitivo, creo yo, para los papás, decirle que, ay, usted es una mala persona, le está dando el teléfono a su hijo. Porque muchas veces también creen que no lo están haciendo mal, o no tienen otra alternativa, o etcétera. Entonces, como pensar en eso, porque si un niño equilibrado, que tiene otras cosas, ver una hora de pantalla, no le va a ser terrible. Y es que ya no interactúa con ningún ser humano, solo ve pantallas, claramente le va a ser terrible. Bueno, y después está todo el tema del contenido también y de cómo poder tal vez, una de las cosas que también se sabe es que
es súper distinto que el niño vea pantalla solo a que lo vea mediado por un adulto. Entonces, si ya va a ver pantalla, tratemos de sacar de eso, buscar algo que sea un poco más, o sea, totalmente acorde a su edad, evitar todos los programas que son de adultos. O sea, por favor, que los niños no vean las noticias, son terribles. No tienen la capacidad de elaborar esa información. Y mediar. Entonces, por ejemplo, oh, viste esto, y después uno se puede acordar de lo que vio, puede hablarlo en la mesa, en el camino al colegio. Entonces, tratar de esa interacción sacarle un poco más de provecho o de calidad. No sé si te es claro. Sí, hay algunos estudios, pero generalmente son de afuera. Lo que hay, la Católica está preparando un informe que estoy ayudando, esto ya no sale. Pero puedo buscar lo que tengamos, pero en general sí, no es algo que recomendemos. Pero tampoco, bueno, depende de factores. No a todos los niños también les afecta igual. También otras cosas. Sí, sí, no, yo quería un poco comentar de eso también. Yo demonizaba un poco las pantallas hasta hace un tiempo y he aprendido a que es importante como ver la interacción completa de todos los participantes de la familia y ver por qué está la pantalla incluida ahí, más que demonizarla. Y también me quedó resonando un poco de la presentación, qué pasa con los adultos y el juego. Me quedé pensando un poco en qué juega uno como adulto, bueno, muchas personas que juegan videojuegos por un lado. ¿Por qué juegan videojuegos? ¿Qué los lleva a ocupar horas de su tiempo en jugar videojuegos? Y no como algo malo, sino que estaba pensando como en la conexión quizás con que trabajan el estrés o qué sé yo, eso por un lado. Por otro lado, me quedé pensando en las personas que les gusta hacer voces o que les gusta molestarse en la calle o qué sé yo. Ahí conecté un poco con Bluey, con ese monito animado, no sé si lo han visto, que es maravilloso, que los papás juegan todo el día con los niños, con los personajes. Y también me quedé pensando en los juegos de mesa, como los juegos de interacción que tan buenos son, o sea, son maravillosos, encuentro yo, y cómo conectan también distintas generaciones en jugar un Metrópoli o que sé, hay un montón de juegos de mesa, o armar un puzzle en conjunto, en familia, y cómo eso es súper como relajante, lo conecto con los mandalas que mencionó también por ahí Constanza en algún minuto, y cómo también ese tipo de juegos también nos relaja y nos lleva a, entonces, también nos pasan cosas distintas con los distintos juegos, yo creo también. Sí, sí, es un mundo esto. Si es cada, no, si hablé Sí, sí, es como que me dan pero ganas como de un por tenerte ciento acá de horas, los... así, horas y preguntarte mil cosas, yo creo que a todos nos pasa. Sí, y como también uno tiene que bajar las barreras para jugar. Porque pensaba en las características de ser lúdico y decía, yo no soy lúdica, así como aparentemente hablando, ¿sí? Aparentemente, porque me gusta hacer caras y qué sé yo. Pero si uno baja como esta como capa coraza de protección o coraza de estrés también que uno se pone, como empieza a aparecer lo lúdico. Entonces Mm. quizás si uno baja eso, aparece, no sé, pensando en mi hija, cuando la voy a buscar al colegio y sale con una amiga, ellas nos dicen que nosotras somos las chiquillas y ellas son las señoras. Entonces se pone la mano en la espalda y dice, ay, soy una señora y me duele la espalda. Dicen, chiquillas, chiquillas, ya, caminen rápido. Entonces jugamos un poco a ser las niñas nosotras y ellas nos mandan y nos dicen qué hacer, qué sé yo. Y eso uno lo pasa muy bien, es muy entretenido. Y uno baja la corazón, Sí. ¿sí? Entonces, eso. Mm. Súper, gracias. ¿Alguien más? Tenemos unos pocos minutos, ya estamos casi en tiempo, pero me encantaría poder escuchar, no sé, a la Victoria, a Vicente, a Ignacia. ¿Con qué Súper se van? voluntario. Súper voluntario. ¿Con qué se van de esta actividad? No, yo creo que, bueno, lo que nos podemos quedar, yo me quedo harto con lo que mostró ahí el estudio, que igual uno puede condicionar este tipo de cosas y ser un poco más lúdico en el día a día. A mí me gustó más la estrategia como que un poco más retrospectiva, como al final del día decir, ¿qué me pasó choro? ¿Qué me pasó entretenido? ¿Cómo reaccioné con esto? Y como así uno ir aprendiendo que igual uno puede condicionar igual su respuesta a todo. Mm. Creo que están todos listos para empezar su día laboral, ¿no? Ojalá un poco más lúdico. Que lo piensen De ahí. todas maneras, de todas Hay toda otra maneras. línea de estudio que es con el humor, que es un poco distinta, pero que también tiene que ver, porque el humor también es parte de lo lúdico, pero
es más específico. Bueno, yo les quiero agradecer nomás su tiempo. Yo sé lo que es, o sea, recuerdo lo que es trabajar en la APS y que uno ahora tiene todo lleno de pacientes y uno tras otro, y siempre hay cosas que no dejan espacio para reflexionar, pensar o tomarse tiempo para ustedes mismos. Así que les agradezco que se hayan tomado el tiempo de escucharme y les deseo lo mejor. Y sigan ahí, firmes junto al pueblo. Vamos. Gracias, Dani. Es súper importante esto, ¿no? Y la salud pública, por Dios, que es importante, donde tenemos que hincar el diente. Creo que nos vamos con tu cara llena de mucho contenido y lúdico. ¿Ah? Gracias enormemente, de todo corazón, por este día. Aprendimos mucho. Este coloquio queda guardado en una sección de nuestra página web que se llama Humanidades on Demand. Hay un link que nosotros lo ponemos y lo recordamos siempre en el siguiente newsletter, pero además es un repositorio permanente que nosotros recurrimos y que compartimos con otros, ¿ya? Yo los quiero dejar invitados cordialmente a todos para el próximo 26 de octubre, donde viene el siguiente coloquio del año, y vamos a tener un recorrido un poco más curioso porque es sobre grandes psicópatas de la historia, pero del cine, con nuestro amigo Jaime Córdoba, que es un periodista, director de un festival que se llama de Cine Recobrado. Así es que hasta ese día, donde vamos a unir este tema de juego y locura, ahí vamos a abordar la locura claramente, ¿no? Así es que un abrazo grande, gracias Teresita de nuevo y a todo el equipo de APS, que tengan un súper día. Chao. Chao, buen día.